Y no dejamos de hablar de movilidad, os lo anunciaba hace un ratito y está ya al otro lado del teléfono el responsable de Andando Burgos. Félix, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Hola, buenas noches, Óscar. Un placer estar con vosotros. ¿Cuánto tiempo que no coincidíamos tú y yo en antena desde que me quitaron de mi sofá esa participación que veníais y estabais a gusto? Me la quitó la pandemia, pero bueno, ahora recuperamos, aunque sea de momento telemáticamente y Ujú. no tardando mucho ya de manera presencial, ¿eh? Nos vamos viendo y hablando de cositas. Andando Burgos, que es un colectivo que no deja de andar ya no solo en lo físico, sino también en el avance precisamente de temas de movilidad. Estáis muy activos en las últimas semanas. Yo creo que creéis que la movilidad hay que aprovechar la ola, por decirlo así. Y con esto de la ordenanza de movilidad también os veo, pues eso, bueno, y que tenemos un equipo de gobierno que cada 2 semanas se inventa algo nuevo en materia de movilidad y obliga, ¿no?, de alguna forma a opinar. Vamos a hablar de muchas cosas, Félix, pero lo primero es que varios colectivos del ámbito de la movilidad habéis levantado la mano y habéis pedido que se convoque, que se cree, que sirva para algo un consejo de la movilidad, ¿no? Un órgano local en ámbito de la Ujú. movilidad. Bueno, fíjate que dices que estamos muy activos, ¿no? Nos gustaría estar menos activos, pero lamentablemente la actualidad marca el ritmo y eso es la multitud de anuncios que hay en relación a la movilidad sostenible o en el nombre de la movilidad sostenible, pues nos hacen alzar la voz. Y en este caso, en la última semana, la hemos alzado tres colectivos que luchamos por la movilidad sostenible, pues para llamar la atención sobre, oye, estamos aquí y queremos que se hable en nombre de la movilidad sostenible, pero con un criterio real. Y qué mejor que, vamos, que real, más que real, el enfoque adecuado, ¿no? Y en ese sentido hemos creído pertinente llamar la voz, o sea, alzar la voz precisamente para que se cree un organismo, un ente de la Administración, que es un Consejo Sectorial de Movilidad, pues para tratar precisamente todos los asuntos que tienen que ver con la planificación de la movilidad sostenible en la ciudad, con la evaluación de las medidas que se hayan podido implantar, con el análisis de las mismas y con las oportunas modificaciones que pueda haber, pero con tiempo antes de ser implantadas, ¿no? Y que se cuente es una forma, el Consejo Sectorial al final es una forma de que de ejecutar la participación ciudadana, ¿no? La participación social, hacerla efectiva en trabajo conjunto con la propia administración. Y Yo, el Consejo Sectorial, además, es que es un órgano que se tiene que crear sí o sí, porque es una obligación que tiene la administración consigo misma, según marca además la ordenanza de movilidad. Según leía esa información en la que los tres lo solicitabais y por el momento en el que lo solicitabais, me sonaba casi a grito desesperado, ¿no? Porque cada semana o cada 15 días íbamos viendo al equipo de gobierno publicar, lanzar alguna idea y Uh en -huh. mi cabeza, que yo soy muy fantasioso a veces, me imaginaba a cada uno de vuestros colectivos diciendo, oye, mira, vale, ya, para esto mejor que creemos un organismo y que las cosas, en lugar de saltarse como esto es lo que se me ocurrió mientras acababa con el postre ayer, venga Uh -huh. consensuado, porque hay alguna de las Uh cosas -huh. que hemos visto en los últimos días, yo no sé si tenéis esa percepción desde Andando Burgos, que suena más a la ocurrencia de última hora de un cuñado que a una idea seria en el ámbito de movilidad de Burgos. Bueno, yo no sé a qué obedece, no sabemos a qué obedece. Desde luego, movilidad sostenible o asociado a la movilidad sostenible o a los principios de la movilidad sostenible no lo es, ¿no? Y lo que observamos es que efectivamente parecen medidas aisladas que carecen de un rumbo, o eso es lo que aparenta, ¿no? Y para nosotros el rumbo, el mejor rumbo, aparte de crear el Consejo Sectorial de Movilidad, es definir el plan de movilidad urbana sostenible, aprobarle ya, con los matices que ya le hemos hecho a algunas organizaciones, que tenga una redacción final pues lo más plausible y lo más consensuada posible, pero ponerse con ese trabajo ya y establecer un rumbo. Y a partir de ahí son las medidas a medio y a largo plazo, ¿no? A corto, a medio y a largo plazo. Pero en esa línea de los principios que marque el propio plan.
Si de la noche a la mañana decidimos, por ejemplo, que los colegios hay que hacer no sé qué actuación, que luego se han retractado, por lo visto, que es fomentar precisamente la movilidad en coche a los colegios, pues hombre, es una medida que es de todas contraria a estos principios de movilidad sostenible que hablamos y contrario a todas las tendencias en materia de movilidad escolar que se están llevando a cabo en multitud de colegios desde hace 15 años, ¿no? El camino escolar seguro, que incluso apoya la DGT, ¿no? Vamos, si te parece, a explicar, que es la última vez que estuviste aquí en Canal 54, hablamos precisamente, o hablaste con mi compañera de esto, ¿no? Esa ocurrencia, de momento proyecto piloto, que se ha quedado un poco sobre la mesa, no sabemos si va a ir hacia adelante, hacia detrás o hacia un costado. En la que yo creo que no se va a llevar a cabo. Ya se ha quedado, ha caído de la mesa al suelo, ya. Entonces. No lo sé, tengo la percepción de que no se va a llevar a cabo. Es que claro, la idea era, vamos a crear enfrente de 2 colegios de momento para ir probando unas zonas de carga y descarga, yo lo digo así, permítame la gente la expresión, de estudiantes, para que los padres puedan dejar y coger a sus hijos a la entrada y a la salida. Y mientras tanto, pues esos coches que estaban ahí desaparezcan unos minutos y vuelvan después, que todos nos preguntábamos cómo se iba a hacer esto. Los primeros en opinar fuisteis vosotros, en decir, oiga, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No solo que ya no es que no se vincule a la movilidad sostenible que defendemos, sino que creemos que no es una medida efectiva. Es decir, vamos a suponer que se habilitan 15 plazas de aparcamiento en la puerta de entrada. Los coches a partir del 15 ya empiezan a hacer alguna cola, alguna retención, porque al final van a venir los padres prácticamente a la misma hora, ¿no? Entonces, si tenemos 30 padres que van en coche a la misma hora, pues, hombre, las maniobras del que lo deja y lo quiere dejar rápido porque ahora resulta que es una situación ya más excepcional y me van a dejar, pero me dejan un minutito para descargar a mi hijo, y entonces tengo que salir rápido, incorporarme a la vía, interfiero con los que me vienen de la vía y bueno, y se producirían unas maniobras que seguro que iban a provocar las situaciones que son similares a las que se están viviendo. Lo que hay que, cuando decimos que hay que ir andando o en bicicleta al colegio, hombre, lo ideal es que esto sea, cuanto más cercano sea el centro escolar, mucho mejor, ¿no? Pero no significa que se obligue a ir a todo el mundo andando. Lo que se dice es dignificar la forma de ir andando al colegio y hacer el entorno del colegio seguro en esos términos, para que si va un grupo de escolares a cruzar la vía que da acceso o las vías colindantes que dan acceso al centro escolar, tengan las cualidades o las condiciones de seguridad apropiadas para que sean caminables, para que sean seguras. Y eso pasa por fomentar la movilidad activa, la seguridad vial, pero no la seguridad vial entendida que se pone el policía y corta una calle, que también, sino creerse como una filosofía, por así decirlo, de salud también para los escolares, que lo es, porque indirectamente, o más bien directamente, toda la polución y contaminación y ruido también afecta a los entornos escolares, bueno, pues encaminar hacia la autonomía y la responsabilidad también de los niños, ¿no? Y que en un momento determinado familias que viven en un entorno relativamente cercano pues puedan crear grupos para que vayan de esa manera. Y es que además esto se complementa con todo un proyecto pedagógico que hay que introducir en las aulas para ver la bondad para la salud individual, para la salud colectiva y para la salud de la calidad del aire que conlleva todo esto, ¿no? O sea, si enseñamos reciclaje, ¿por qué no vamos a enseñar a movernos mejor? Y luego, si evidentemente puede haber casos en los que haya padres que van en coche, pero no se lo pongamos fácil a los coches. O sea, es que esto es así. O sea, si apostamos por la movilidad sostenible... Digo, eso, que por lo menos no en detrimento de los que van andando. Es decir, si tenemos que facilitar el acceso a un coche que no sea... O al transporte público, o al transporte público, a la parada que está al lado. Efectivamente, pero que no sea a base de quitarle seguridad al que decide o al que puede acudir andando, porque estamos vistiendo un santo desvistiendo un santo para vestir a otro, ¿verdad? Claro, y no obedece a un estudio global de la movilidad al centro, porque si la hiciéramos, realmente el mayor porcentaje es gente que viene o en transporte público o andando, ¿no? O eso es lo esperable, ¿no?
Hombre, si la realidad es que van todos en coche, pues tenemos un problema ya más gordo. Ya más gordo, en esa carga y descarga se hablaba, como dices tú, de 15-20 vehículos. Si los 500 padres que van a un colegio fuesen en coche, no tendríamos aceras suficientes para plantear... Habría que quitar acera, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Fíjate que ahora hay un movimiento se llama la Revuelta Escolar, que se ha iniciado en Barcelona y ha continuado en Madrid, está continuando Melilla, Bilbao, no sé si Valencia ya tiene algún caso también, en la que directamente cada 15 días cortan el tráfico en la calle adyacente a la entrada del colegio. A la entrada, ¿eh? Donde aquí proponíamos que en la entrada dar prioridad al coche, allí en la calle de entrada es donde se está cortando cada 15 días de forma pacífica, de forma cada vez que se lo está creyendo más toda la comunidad educativa, no pasa nada y los niños se tiran allí un rato reivindicando, pues es media hora de corte y tal. Pero más allá de estas reivindicaciones que han nacido ahora con mucha fuerza, existe la figura del camino escolar que se lleva trabajando más de 15 años, que viene de Europa y con muchas experiencias positivas en las que se trabaja pues ir a solas al colegio o en grupo, acompañados, junto a lo que comentaba antes, proyectos pedagógicos dentro de las aulas. Por ejemplo, para que quien nos esté viendo interiorice esto del Consejo Sectorial de Movilidad, cuando un concejal lleva bajo el brazo una idea como esta, pues una persona como Félix en ese consejo le diría, oye, pues mira, en otras ciudades se está trabajando esto. Se ponen sobre la mesa dos ideas diferentes en principio y se debate un tema hasta encontrar una solución que satisfaga a ambas partes y que permita caminar, en este caso, en dirección a esa movilidad sostenible. Es uno de los ejemplos, ¿no? Eso es un ejemplo de la bondad del Consejo, pero antes que el Consejo, bueno, el Consejo lo que pretende dentro del Consejo además sería crear una mesa estable de movilidad. La mesa en la que ahí es donde de verdad estén todos los actores y donde de forma programada periódicamente se reúna y se evalúe absolutamente todo. Y esto de verdad lo marcaría yo creo que lo debería marcar el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible, crear, en este caso sí que tenemos oficina de movilidad como tal, pero crear otras medidas complementarias como la mesa de movilidad en la que estarían las concejalías pertinentes. Y luego otro aspecto fundamental, que es que cada vez tenga más peso. Aquí se llama área de movilidad, pero dentro del área de movilidad está la Concejalía de Urbanismo, la Concejalía de Fomento o de Vías y Obras, tal, y luego está también la Concejalía de Movilidad. Pero a lo que aspiramos realmente en las ciudades, o lo que se debe aspirar, es a un cambio organizativo en la que de verdad tenga peso la parte programática o de planteamiento desde la concejalía o el área de movilidad, pero entendida de la movilidad general. Tráfico es una pieza de la movilidad y la movilidad hay que entenderla con todos sus agentes, a pie, en bici, en transporte público, en este caso en la ciudad. El colectivo al que representas, Andando Burgos, hace año y medio aproximadamente quedó semifinalista a nivel europeo de un planteamiento en el que pedíais precisamente defender itinerarios lógicos, coherentes, rectos para los peatones y no esos circunloquios, esas rutas que hay que hacer a veces para cruzar. Una de ellas, donde lo visibilizasteis, pues fue precisamente en la Plaza Vega, donde ahora se ha retranqueado un poquito ese paso de cebra para intentar aproximarse un poco a lo que pedíais. No sé cómo valoras esta actuación. Bueno, pues en primer lugar no es lo que pedíamos. Si cualquier persona que acceda a nuestra web verá que nuestras acciones lo que pedían era el paso en recto total, desde Plaza Vega hasta el Puente de Santa María, que es lo que pide el cuerpo hablando llano, ¿no? Y ahora lo que se ha hecho, ahora como mostráis en las imágenes, es una ampliación de lo que es el propio paso. Bienvenido sea, ¿no? Vaya por delante. Bienvenido sea una actuación porque precisamente en las imágenes que sale Julio Vigil es una persona con la que hemos contactado alguna vez y es una persona de verdad diligente, ¿eh? Es decir, tiene que solucionar algo y lo intenta hacer lo antes posible. Lo que pasa que luego
el criterio técnico con el que se diseñan las cosas, pues ya no sé si depende tanto de él o de algún departamento, ¿no? Y lo que pedía este paso es que esta ampliación puede ser positiva y puede ser, en cierto modo, negativa, porque ahora yo percibo como usuario que la gente busca más el paso en recto que antes, ¿no? Porque ya está tan próximo a la esquina el acceso al vado peatonal, a los botones estos que conocemos, que ya de golpe pues dices, pues tiro en recto, ¿no? Que por cierto es urgente, yo no sé si lo habrán hecho hace 2 días o así que no paso, es urgente pintar el paso de peatones, que aún no está pintado, ¿no? Se ha hecho la ampliación, pero no está pintado. Creemos que es urgente. Entonces, positivo, una actuación diligente en ese sentido, pero creemos que debe ser más valiente, y la valentía pasa por entender que el giro a la derecha desde la avenida Palencia, o como se llame en ese tramo, hacia la calle Madrid, no debería tener un carril exclusivo por volumen de vehículos. No impedir el giro a la derecha, sino que tenga un carril exclusivo. Y de esa forma es como puedes ampliar la acera, acomodar ese acceso para encauzar directamente una demanda peatonal que es muy intensa en ese punto, ¿eh? En cualquier caso, de nuevo, y hoy igual soy un poco pesado, pero otro de esos temas que en un consejo sectorial piden debate por parte de todos los colectivos. Más ideas que hemos ido viendo estos días, lo de las rotondas del Boulevard, de nuevo romper una avenida constituida con una idea clara de movilidad sostenible por el carril bici, un carril bus específicamente para dar salida de una manera mucho más práctica a ese transporte público, en lugar de zambullirle en el conflicto del tráfico habitual. Nos desayunamos con que el ayuntamiento tiene la intención de hacer esto. Yo no sé también desde Andando Burgos, porque, insisto, la movilidad no es solo, por mucho que esto parezca que solo afecta a los coches porque es poner rotondas, afecta a todo el trazado, lógicamente, de la movilidad, incluso pues, a quienes andando transitan por el bulevar y lo cruzan por los diferentes pasos de cebra. No sé cómo valoráis, aunque me lo imagino, esta idea. Bueno, también lo hemos hecho público, ¿no? Nuestra opinión. No sé por dónde empezar. Por lo último, ¿no? Los suizos acaban de decir que no son partidarios de la rotonda, ¿no? Yo a veces digo, a ver, el Boulevard tiene muchas deficiencias, pero probablemente en otro sentido, ¿eh? No en el sentido de la visión del coche, ¿no? Joder, los suizos pensaron a futuro, ¿no? En cuanto a la división de la sección de la calle, ¿no? Es decir, pues un carril coche, un carril bus, un carril bici, con todas las deficiencias que pueda tener el carril bici, que las tiene, algunos puntos de permeabilidad para el peatón, pero es que el bulevar o la traza esa que quedó como consecuencia del desvío ferroviario es utilizada por multitud de usuarios que se desplazan de diferentes formas. Y además, hoy por hoy, permite, incluso para el coche, esto es un concepto un poco técnico, pero no quiero entrar ahí, pero un nivel de servicio muy bueno. Es decir, que salvo las horas punta, para las cuales tú no puedes diseñar nada, tú no puedes dimensionar siempre para lo más negativo, tienes que tener un margen para que funcione durante todo el día. Salvo eso, donde hay retenciones, no congestiones, si quieren congestiones que se vayan a Madrid, o a Barcelona, y que verán lo que es una congestión, hay retenciones propias de los semáforos y de la interacción con las calles que cruzan, que por cierto, parte del flujo en coche que hay a las horas punta, igual se debe también a que hay 3 colegios en la línea de Boulevard, que también van en coche los padres. Entonces, al final hilas todo una cosa con otra. Es que está bien, es que la movilidad está interrelacionada todo con todo, es que es así. Totalmente. Y de hecho lo que hay que atender es a los porqués de los desplazamientos y no tanto a decir, oye, tengo coches, lo que quiero es darle más oferta. Y al final lo que tienes es más coches. Pero esto es así desde hace 50 años en la ingeniería de tráfico. Y además, incluso pensando en el tráfico, probablemente no se harían las barbaridades que se hacen. Bueno, pues entonces se trata de una vía que yo creo que se entiende como amable,
que permite la movilidad de miles de vehículos diarios de coche, ¿no?, con cierta fluidez cómoda, eso es el nivel de servicio, que permite la permeabilidad peatonal, bueno, primero la del coche, por ejemplo, la calle Madrid también tiene, sin rotonda, hay cierto intercambio de volumen del que viene por el bulevar con el que cruza y de otras calles, y bueno, que también hay que atender a la movilidad que quiere cruzar, ¿no? Decenas de peatones por todos los pasos, o sea, por todos los puntos de cruce, y bicicletas cada vez se ven más, ¿no? ¿Y el transporte público? Pues bueno, eso de que está infrautilizado, que es una palabra que se ha utilizado muchas veces, bueno, primero, efectivamente solo va una línea y pasa cada 40 minutos. Bueno, esto probablemente tenga que ver con el diseño general de la red, ¿no? Y porque, evidentemente, en la zona oeste de la ciudad no tenemos densidad de población. Pero mañana vamos a tener densidad de población, o eso se pretende. Es decir, la zona de la estación de ferrocarriles antigua hacia el hangar, todo eso, si se quiere construir lo que se quiere construir, aumentamos demanda, aumentamos densidad de población, y esa población va a demandar transporte público. Y va a demandar un transporte público cómodo y rápido. Ahora mismo se está llegando en 20 minutos al hospital de punta a punta, prácticamente. Díganle a los trabajadores del hospital que llegan, que por cierto no sé si está cuadrado con sus horarios, pero bueno, en 20 minutos, y que van en autobús, porque o necesitan ir en autobús o no tienen coche, que les quitan que en vez de 20 lo hagan en 40. Porque va a interactuar con el resto del tráfico. O en función de la hora a la que salgan, claro, porque al meterles en el tráfico están supeditados al momento del tráfico que surja, es evidente. Bueno, ese es uno de los mayores hándicaps de problemáticas del transporte público en las ciudades, interactuar con el resto del tráfico. Por eso llega tarde, por eso es poco atractivo y tal, ¿no? Esto está muy estudiado. Que siguen habiendo muchos temas que hay que dar mucha vuelta de tuerca, que hay que analizar desde todas las aristas, y es que como se me escapa el tiempo, y hay otra cosa que quería preguntaros, que también os habéis posicionado públicamente, y me gusta que estéis muy activos, tiene que ver con otra ocurrencia: crear bancos para alquilar patinetes, comprar entre 200 y 300 patinetes que luego los usuarios además los pueden ir dejando donde buenamente les venga bien, donde vosotros esto veis, no sé ya si un paso hacia atrás o 3 pasos hacia atrás, porque tiráis de ejemplos de otras ciudades donde esto no ha funcionado. Pero si es que volvemos siempre a lo mismo, Óscar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿a quién quieres captar con el vehículo patinete eléctrico? O sea, con el de alquiler, ¿eh? No nos estamos metiendo con el particular. Pues bueno, el particular, si ha restado coche, pues ha restado coche. Pero ¿qué movilidad quieres atender, digamos? O sea, hay varias cuestiones. Primero, por ejemplo, suelen ser operadores que suelen ser extranjeros, ¿eh? Entonces, el operador, me refiero, el de la aplicación. Entonces, ¿con quién hago yo el contrato de alquiler como usuario? Si tengo un problema, ¿cuál es la responsabilidad civil? ¿El ayuntamiento? ¿Se mete un marrón el propio ayuntamiento por culpa de un operador que lo que quiere es que se muevan patinetes en la ciudad realmente, que haya movimiento, independientemente de que si mejoras o no la movilidad de la ciudad? Y eso es lo que tiene que tener claro el ayuntamiento. ¿Mejoramos la movilidad general de la ciudad? ¿Restamos coche? Te dirán, sí, restamos coche. ¿A quién restas coche? ¿Al que ya ha hecho el desplazamiento largo en coche y luego hace 500 metros en patinete? Eso es hacer más compleja la movilidad. Entonces, por un lado, por ejemplo, Sevilla lo que ha dicho es, esto lo dejamos si el patinete se deja en un sitio privado, no público. Porque en el espacio público al final empiezas a tener problemas de se me agota la batería y no llego a la bancada para aparcar el patinete y queda en cualquier sitio. ¿Quién lo recoge? ¿Cómo lo recoge? Igual el que explota el servicio es efectivo y lo lleva bien. Pues bueno, pero ¿y dónde se colocan las bancadas? ¿Se colocan en Fuentecillas o se colocan en el Paseo Atapuerca? Donde a lo que voy es
Si tu potencial usuario es aquel que dices, le voy a quitar del coche para que utilice el patinete, pues oye, bienvenido sea. Pero vamos a echar números. Desbloquear un patinete probablemente sea 1 euro. Y su utilización es por minuto, entre 15 y 20 céntimos. Tú te imaginas a una persona que va a ir a trabajar 4 veces al día, ida y vuelta, que esa es otra cosa de las que habría que tocar, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, gastarse, vamos a poner, en un viaje de 10 minutos, 3 o 4 euros, 4 por 4, 16, 16 por 5, lo que sea, ¿no? Por 30, ostras, no sé si es competitivo esto. Entonces, patinetes al mes, lo que está claro es que el operador lo que quiere es movimiento, pero al usuario si lo coge es o por divertimento o porque va a hacer un movimiento que hacía a pie, porque van a ser 300 o 400 metros, porque no se va a querer gastar X dinero. Entonces, hacemos más compleja la movilidad. Lo que hay que tocar es menos coches, más transporte público, más bici y más peatón, y los otros elementos a ver cómo los complementamos. Pero lo que es un servicio público promovido por el ayuntamiento en esa línea es comerse un marrón o un posible marrón, posibles problemas y además hacer más compleja la movilidad. Entonces, si no entendemos lo que es la movilidad sostenible, la movilidad por un lado y luego la movilidad urbana sostenible, pues difícilmente vamos a llegar a... Félix, antes de acabar, que se me escapa el tiempo y tengo ganas de conocer tu opinión, la tuya, la de tu colectivo en definitiva, sobre el ensanchamiento del estrechamiento de la calle Miranda, que se supone que se ha hecho precisamente para que los peatones, al principio debía haber atasco de peatones, ahora ya no hay atasco de peatones, pero no hay de coches, bueno, en fin, un despropósito. Bueno, pues el diablo está en los detalles, como digo yo. Primero, como ciudadano uno no entiende que el año pasado se incrementara la acera y a menos de un año se vuelva a retranquear. Eso por un lado. Pero por otro lado, como digo yo, el diablo está en los detalles, es porque ese incremento no fue efectivo. Porque como recorrido, por un extremo tengo contenedores en el inicio de un extremo y por otro lado tengo un kiosco. No digo quitar los contenedores y quitar el kiosco, sino reordenar aquello para que cuando yo me aproximo desde la calle Madrid me invite el recorrido a coger la parte ensanchada. Y por el otro lado, cuando vengo de la calle Miranda, desde la plaza del Mercado Sur, pues también, ¿no? Y claro, hay una queja de carga y descarga porque evidentemente... Pero, hombre, si lo que hay que hacer es una reordenación de toda esa zona para evitar el tráfico de paso no necesario, darle prioridad a las cargas y descargas tanto del mercado como de la estación de autobuses, hacer una reordenación de todo ese espacio, probablemente en plataforma única, estoy dando muchas ideas, y una reordenación de toda esa zona centro para que luego la calle Santa Clara, como también se pretendía peatonalizar, te sale solo porque has pacificado todo el entorno. Entonces, si no pensamos globalmente, no podemos hacer medidas puntuales que obedecen pues, a que crees que así estás favoreciendo algo. Y por cada tema, Óscar, tendríamos que estar 1 hora. Bueno, pues lamentablemente no lo tenemos, llevamos casi media, o sea que tampoco nos hemos resuelto rápido, pero porque son temas importantes y me parece muy interesante lo que has dicho. No podemos hacer medidas puntuales, que al final creo que son parches, como digo, sin tener una visión global, porque si no, al final, lo que hoy hemos resuelto, mañana lo vamos a tener que deshacer, y el ejemplo de la acera de la calle Miranda es evidente y se podría extrapolar al resto de la movilidad. Félix Martínez, gracias por estar una semana más aquí, una vez más, porque vienes mucho y para mí ya hacía tiempo que no te veía y tenía ya ganas de charlar contigo. Espero que no pasemos tanto tiempo en la próxima vez que nos veamos. Pues mira, tenemos una nota de prensa calentita para salir. ¿Cuál es el tema? No profundices, pero ¿cuál es el tema? Bueno, ordenanza de terrazas. Pues muy bien, pues es que además tenemos la de movilidad que no he querido tocarla yo porque digo, bueno, como va para el pleno de abril, ya tenemos opciones. Terrazas y
y movilidad para otro día, si te parece, Félix. Gracias por estar... Bueno, pues muchísimas gracias. Me hubiera gustado desarrollar un poquito este tema y otros, pero bueno, agradecer este momento. En unas semanas y a ver si tenemos suerte y ya nos podemos ver de manera presencial.